Gloria al Señor. Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Que cualquier persona que ustedes vean aquí de pie no sea el foco de atención, sino que el Señor verdadero, que es de quien trata todo esto realmente, que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Por tal razón, mis amados hermanos, oramos porque el Señor conceda salvación por su palabra, que el Señor nos conceda una mayor certeza de la victoria de la que somos partícipes en Cristo, y que el Señor nos dé la fortaleza para la perseverancia hasta la consumación de todas las cosas en nuestra oración, y que, como siempre, mis labios falibles, débiles, no sean impedimento para su palabra infalible. Es la oración humilde que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar, mis amados hermanos, nuestro viaje a través del libro de Apocalipsis. Y si se han dado cuenta, mis amados hermanos, ya poquito a poquito nos vamos acercando al final en la serie que hemos titulado, con el favor de Dios, El Rey Vencedor. Y en esta porción particular del Apocalipsis donde nos encontramos, estamos viendo cómo el Espíritu Santo de Dios, de manera clara, de manera ilustrada, pudiéramos inclusive decir, está respondiendo la pregunta a la iglesia de Cristo, militante aquí en la tierra. ¿Cómo se supone que la iglesia de Cristo ha de perseverar contra la agresividad satánica en su contra? ¿Cómo las 7 iglesias de Asia Menor, lidiando con el ataque del dragón, la bestia y el falso profeta, han de sobrevivir, han de perseverar a la luz del periodo que hemos visto, ¿cierto? 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Y la respuesta que hemos visto aquí, mis amados hermanos, es que hemos, como iglesia, como cuerpo de Cristo visible, de perseverar en medio del ataque recio de nuestro enemigo, es en virtud de 2 cosas. Primero, reconocer que usted y yo contamos con la provisión y protección del Espíritu Santo de Dios al vestirnos de toda la armadura de Dios, que puesta en nuestras vidas, puesta en nuestros corazones, nos capacita para resistir los embates del enemigo. Eso es en primera instancia. Pero también hemos visto hasta aquí que podemos hacerlo al poner nuestra mirada por encima del sol, a poner nuestros ojos en el Rey vencedor, tal como dice el famoso himno: pon los ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mis amados hermanos, hemos podido ver que Satanás está vencido, y aún así se muestra ante la iglesia como un enemigo formidable. Sin embargo, el énfasis ha sido desde la semana pasada, y va a seguir esta semana, que nuestros ojos estén puestos no en el retador, sino en la contraparte de la batalla, el Señor Jesucristo, el Rey vencedor. Así que, si no lo ha entendido hasta ahora, mi amado hermano, la perseverancia a la cual la iglesia está llamada es posible en el poder del Espíritu Santo y nuestros ojos puestos en el Cordero, en el Hijo del Hombre que está sobre el monte de Sión, que tiene todo poder y todo dominio. Ahí está la clave de la perseverancia. Cuando tenemos estas cosas en mente, mis amados hermanos, es posible resistir a Satanás. Es posible identificar sus maquinaciones y sus artimañas. Y es posible guardarnos de caer en la tentación
de fornicar con la bestia. Me parece prudente traer a colación en esta mañana, mis amados hermanos, las palabras del proverbista, que como padre exhorta a su hijo en Proverbios capítulo 7, y le exhorta precisamente a guardarse de una mujer con atavío de ramera, con atavío de prostituta, y que es muy, muy astuta. Y esa advertencia se aplica no solamente en el plano físico, que desde luego lo hace, pero también una advertencia que haríamos bien en escuchar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Proverbios 7:24 dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Continúa diciendo el versículo 25: no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres por sus veredas. Versículo 26: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han caído muertos por ella. Y note lo que dice el versículo 27: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Eso es lo que implica caer en fornicación con la mujer adúltera, desde luego, pero también lo que implica caer en fornicación con la bestia, que es lo que se nos ha advertido hace ya algún tiempo. Así que la visión que tenemos a continuación, si puso atención a la lectura, tienen como propósito dar el preámbulo al último ciclo de juicio. Ya vimos los 7 sellos, ya vimos las 7 trompetas, y estamos por entrar a ver ahora las que se conocen como las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas que de manera muy interesante el versículo 1 de nuestro texto describe como las plagas finales o las plagas postreras que consuman, que finiquitan la ira de Dios. Ya el capítulo anterior, capítulo 14, nos permitió ver para quién son las 7 copas de la ira. Las 7 copas de la ira son enfocadas en aquellos que tienen la marca de la bestia y la adoran junto con su imagen. Aquellos que le pertenecen a Satanás y le adoran, esos son quienes tendrán que beberla. Y este ciclo de juicio, mis amados hermanos, nos va a permitir a usted y a mí dimensionar cómo se ve, qué significa beber la copa de la ira de Dios. Y ahora, hermanos, esto es contrarrevolucionario muchas veces, porque hablar de la ira de Dios en justo juicio en estos días tiende a ser difícil de lidiar para algunos. Para algunas personas, todo el mundo tiene derecho a enojarse, a indignarse, menos el Dios Trino. Algunos inclusive sostienen que un Dios que es amor, misericordioso, no puede estar airado, y mucho menos juzgar y condenar a personas que están en pecado. Y el problema, hermano, es que estas personas que piensan así desconocen los atributos divinos, desconocen la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios, o son aquellos que priorizan un atributo sobre otro. Dios es más esto que aquello, pero la Biblia nos introduce o nos presenta a un Dios que es perfectamente simple, indivisible en todos sus atributos. Y hay que entender entonces, mis amados hermanos, lo que es la ira de Dios antes de avanzar. La ira de Dios es el santo y justo desagrado de Dios hacia todos aquellos que, como hemos leído en el Salmo 2, buscan desligarse, cortar sus ataduras de Él y rechazar también la salvación que es en Cristo Jesús.
Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Decía el hermano Paul Washer, si el hombre es objeto de la ira de Dios, es porque ha elegido retar la soberanía de Dios, violar su santa voluntad y exponerse a sí mismo al juicio de Dios. Esa es la realidad. Leí hace poco, mis amados hermanos, en redes sociales a uno de los ateos más famosos del patio. Ese ateo es médico y tiende a interactuar con todo el acontecer nacional con regularidad. Y él está en su mente reaccionando a la realidad de nuestro país y también está reaccionando a la escalada que se está dando en el Medio Oriente mientras hablamos realmente, mis amados hermanos. Conflicto entre Israel e Irán ahora mismo. Y lo vio esta persona como una oportunidad para seguir burlándose del Dios del universo y de todos aquellos, usted y de mí, aunque no hayan visto el tuit, que creen en Dios. Voy a citarle sus palabras y creo que es relevante para lo que vamos a estar viendo hoy. Ha llegado el momento, abro paréntesis, en realidad ha habido ya muchas ocasiones similares en el pasado, cierro paréntesis, para que esa deidad, entre comillas, amorosa, misericordiosa, abro paréntesis, como describen todas las religiones, cierro paréntesis, que creó la especie humana a su imagen y semejanza y que tiene poderes sobrenaturales de ubicuidad y omnisciencia, se haga visible y descargue toda su omnipotencia para detener los conflictos bélicos en este mundo irracional y salve a la humanidad de su extinción. Punto suspensivo. Disculpen, estaba soñando y los misiles me despertaron. Fin del tuit. Mis amados hermanos, me pareció relevante traerlo al mensaje porque hay una aplicación directa. ¿Cuál es el problema de esta pobre persona? Y tengo que decirlo así. La primera es que su declaración está llena de soberbia al considerarse superior moralmente al Dios que es 3 veces santo. Ese es el primer problema. Lo segundo, la soberbia de pensar que el Dios del universo está sujeto a su agenda. Que el Dios del universo tiene que actuar como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es quien Él dice ser. El Dios del universo no responde a la agenda de ninguno de los que estamos aquí, hermanos. Él responde a su propia agenda. Y en tercer lugar, lo más grave de todo es lo que yo considero la insuficiencia humana, porque Él quiere que el conflicto termine y no ve que Dios lo termina, pero Él tampoco puede hacer nada para terminarlo. Él no aporta una solución, y si usted le pregunta a Él cuál es la solución, Él le va a decir algo como esto: bueno, la gente lo que necesita es educación. Con educación se acaban los conflictos bélicos. O le dirá algo como esto: hay que eliminar las religiones. Porque todas las religiones, Irán, Israel, ¿ve? Todas las religiones son causantes de los conflictos. Pero Él no tiene solución. Porque todos los conflictos bélicos, según la Escritura, no tienen nada que ver con religión. Santiago dice: ¿de dónde viene la guerra y la contienda? ¿No son las pasiones que abundan en los interiores de cada uno? Dígame usted cómo la educación resuelve ese problema. Dígamelo. Él no tiene solución, solo burla y sorna. Sin embargo, eso que Él dice en burla y en sorna tiene algo de verdad. Porque saben, mis amados hermanos, el Dios del universo, como estamos viendo en nuestro texto, Él descargará toda su omnipotencia
para detener todos los conflictos bélicos en este mundo y va a redimir un pueblo santo para Él. La raza humana no se va a extinguir y Él se va a asegurar de que no sea así. Y no es un sueño, mis amados hermanos, es una realidad latente, la cual usted y yo estamos llamados a vivir. La iglesia no puede estar en temor y menos en circunstancias como esta. Hablaba con el hermano ayer y sonaron los cohetes y de una vez la gente entra en pánico. Mis amados hermanos, la tesis que vimos la semana pasada se sostiene hoy. El rey vencedor garantiza la exaltación de su pueblo, el final de la rebelión y la humillación y destrucción de sus enemigos. Y es por eso, hermano, que tengo que decir el título ahora, no lo había dicho. Vamos a predicar la contraparte de la batalla, segunda parte. Y hay tres cosas que quiero que observemos, hermanos, porque vamos a ver lo mismo. Vamos a ver el anuncio de la consumación de la ira de Dios. Vamos a ver a la iglesia victoriosa en adoración y vamos a desprender lecciones preciosas de allí. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la gloria de Dios aún en el juicio del mundo. Así que, sin más preámbulo, hermano, el anuncio de la consumación de la ira de Dios. El versículo 1 es tajante, hay una visión. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. La descripción de la señal es la siguiente: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ahora, hermano, quiero que note primero cuál es el lenguaje que se menciona de la copa de la ira. Se describen como 7 plagas. Y esa palabra plaga ya la hemos escuchado en otro contexto, ¿cierto? De hecho, siglos antes de los eventos que ve Juan, nos regresa al Apocalipsis cuando se está dando la liberación de un pueblo oprimido por un agente demoníaco. Así que ya tenemos que ir viendo por dónde va el asunto allí. Y recuerden, mis amados hermanos, que una señal es un evento fantástico, es un evento que puede ser o real o una visión que va a revelar o ilustrarnos de alguna manera el carácter o la naturaleza o el accionar de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Y lo va a hacer principalmente en la obra de redención. Y note, hermano, que todo esto va acompañado el mismo tono que observamos al concluir el capítulo 14, como mencioné hace un momento, que aquellos que rechazan a Jesucristo y tienen la marca de la bestia van a beber la ira o la copa de la ira de Dios. Se nos dice que es una señal grande. La palabra griega ahí es mega, que nos ayuda a entender que es una señal masiva, imponente, y la señal nos dice que es admirable, una señal maravillosa, una señal que cuando se ve produce reverencia, produce inclusive temor de Dios. Y la señal son 7 ángeles mensajeros de las 7 copas de la ira. Y allá vemos 2 veces el número 7. Y a estas alturas tenemos que recordar que el número 7 en el Apocalipsis representa plenitud, perfección, algo que está completo. Por ende, se nos está diciendo aquí que estas 7 copas traídas por 7 ángeles representan la plenitud y la perfección de la ira de Dios consumada. Entonces, la señal de las 7 copas de la ira, mis amados hermanos, son tanto el preámbulo como la descripción de lo que va a ser el fin de todo o la consumación de todas las cosas. Ahora, inmediatamente se da otra visión en el capítulo 2. Y esa visión parece que está desconectada, ¿cierto? Hay un paréntesis que se nos da aquí de manera interesante,
que nos va a mostrar un contraste precioso, porque es en este paréntesis que se retoma en el capítulo 5, donde vamos a ver la exaltación del pueblo de Dios. Y ahí es donde vamos a ver a la iglesia victoriosa en adoración. Pero permítame señalar por qué decimos que es la iglesia victoriosa. Primero, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie. ¿Dónde, hermanos? Sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esa visión que es consecuente a la primera es muy interesante, mis amados hermanos. Primero, meditemos en dónde se da la visión. Hay un mar de vidrio mezclado con fuego. Y esa imagen del mar de vidrio mezclado con fuego la vimos por primera vez en Apocalipsis capítulo 4, cuando vimos la descripción del cielo, y delante del trono había como un mar de vidrio, de donde sale la historia del mar de cristal, ¿cierto? Y vemos que ese mar de vidrio, mar de cristal, describe la majestad de Dios. Porque, hermano, hacer vidrio en esa época transparente o reflectivo, eso era señal de estatus social en la época. Así que nos habla de realeza en primera instancia. Pero lo más importante que nos revela el mar de cristal es tranquilidad. No hay un solo movimiento que altera la tranquilidad de ese mar de cristal. Ahora, mis amados hermanos, las implicaciones en este contexto son ligeramente diferentes. Porque recuerden, hermanos, aquí se está hablando de quién es la contraparte de la batalla cósmica. El hecho de que hay un canto posterior a la representación del pueblo, un canto que alude al momento de la historia cuando ese pueblo que estaba oprimido por un agente de Satanás siglos atrás logran liberación, es lo que se tiene en mente aquí. Ahora, hermanos, miren lo que dice Apocalipsis 13:1. Me paré, ¿dónde, hermanos? Sobre la arena del mar, y vi subir ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde sube la bestia? Del mar. La bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia, agente del retador, agente del dragón, sale del mar, alborota el mar. Pareciera que revuelve el mundo en contra de Dios, en contra del Hijo, en contra del Espíritu Santo y en contra de los seguidores de Cristo. Sin embargo, la imagen que se ve aquí es la del mar de cristal en tranquilidad total. Pero está mezclado con fuego, hermanos. Indicando aquí, mis amados hermanos, si me permiten decir, la derrota del retador, la derrota de la Trinidad falsa, del dragón, la bestia y del falso profeta. Están siendo o han sido derrotados, y la tranquilidad inalterable de la victoria del Cordero es lo que estamos viendo aquí. Se acabó la rebelión, es lo que se nos está transmitiendo aquí. El mar ya no está alborotado, sino que está transparente y tranquilo, por causa del juicio de Dios. Así que ese vidrio con fuego o mezclado con fuego ilustra la introducción o la liberación de la ira de Dios en la derrota de la bestia, el falso profeta y el dragón. ¿Qué es lo que se le quiere recordar al pueblo de Dios, mis amados hermanos? Todo, incluso el juicio del que veremos a partir del capítulo 16, todo está bajo el control soberano de Dios. Y nos vamos a dar cuenta también que el canto que se establece aquí o que se escucha aquí es un canto de victoria. El canto es de victoria precisamente porque está celebrando
el cumplimiento en la historia del mejor éxodo, del verdadero éxodo del pueblo de Dios, libre de la opresión de Satanás y de sus esbirros para siempre. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo fue la historia con el faraón? Después de la 10ª plaga, el faraón se rinde y les dice: váyanse ya, no los aguanto, váyanse. Y el pueblo de Israel se va, ¿lo recuerdan? Pero durante el viaje, el faraón como que, espérense, se nos fue la mano de obra. Esto no se puede quedar así. Vamos de vuelta, vamos a buscarlo. Y se enfiló hacia el pueblo con más rabia aún, hasta cuando lo encontraron a la orilla del Mar Rojo. Y el pueblo comenzó a chillar en su momento: para eso fue que nos sacaron, para eso fue que nos trajiste, mejor nos era morir en Egipto. El que tiene oído que oiga, hermano, porque lo que estamos viendo aquí aplica igual. Recuerdan, el diablo está vencido igualmente, pero sigue operando, y ahora con más rabia en contra de los hijos de Dios. Es lo que hemos estado viendo. Y el Satanás no quiere que ninguno de nosotros llegue a la tierra prometida. Sus armas y sus artimañas están empujadas hacia nosotros. Y es en esos momentos cuando algunos creyentes que no estemos con nuestra armadura puesta, que no tengamos la mirada puesta en el Cristo Redentor, nos encontraremos diciendo igual que el pueblo: ¿para qué todo esto? ¿Hasta cuándo la lucha? Cristo quiere que su iglesia vea a su iglesia como un pueblo vencedor. La victoria ha sido obtenida. Ese es el contraste. Ese es lo que Dios quiere que usted y yo veamos. Que aun cuando la rabia de Satanás pueda ser mucho, igual o peor que la del faraón, usted y yo sabemos lo que pasó en el Mar Rojo, hermano. El caballo y el jinete murió en el mar. Es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. El paréntesis que usted y yo estamos viendo aquí debe traernos alegría, porque nos muestra la tranquilidad que resulta del juicio de Dios que ha sido consumado. No lo olviden, mis amados hermanos, el juicio de Dios revela al menos 3 cosas. La primera, la victoria de Dios sobre el pecado. En segunda instancia, la vindicación del pueblo de Dios. Y lo más importante, mis amados hermanos, la victoria del pueblo de Dios. Hay victoria en este pasaje, mis amados hermanos, y se ve con claridad. Lo vimos porque se anuncian de nuevo plagas postreras. Segundo, porque se nos dice que aquellas personas que están de pie, nótelo, sobre el mar de vidrio, se les distingue como aquellos que han alcanzado la victoria. Aquellos que alcanzaron victoria. Y en tercer lugar, porque comienza luego una canción de victoria. Así que piénselo por un momento, hermanos. El pueblo está inmune. Está de pie sobre el mar de cristal, lo que quiere decir que ese pueblo está inmune a la ira de Dios. Es el primer contraste a observar, mis amados hermanos. Las copas de la ira no son para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se encuentra libre de la ira de Dios. Y a veces nosotros no apreciamos lo que eso significa, hermanos. Si alguno está en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, no hay pues ninguna condenación. No hay ira para usted, todo lo contrario. Hay gracia, misericordia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y como mencioné, en tercer lugar, mis amados hermanos, cada vez que Jehová de los ejércitos obra con poder, por lo general se termina con un canto de victoria, ¿cierto? Éxodo 15, Deuteronomio también, y este caso no es la excepción. Por eso podemos decir con seguridad, mis amados hermanos, que aquí se plantea a la iglesia de Dios victoriosa. Ahora la pregunta es: ¿por qué es victoriosa? Ya hemos visto en otras porciones que la primera razón por lo que son victoriosos es por la obra del Cordero Redentor.
La victoria de Cristo en la cruz del Calvario representa automáticamente la victoria del pueblo de Dios. Y el segundo fuente o la segunda fuente de victoria, pudiéramos mencionar aquí, es la perseverancia o la paciencia. Cuando la Biblia nos habla de perseverancia, mis amados hermanos, está describiendo la capacidad dada por Dios que tiene el individuo de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no tomando una actitud pasiva de resignación, sino con la entereza de quien resiste activamente ante cualquier inconveniente y fracaso que tire el enemigo. Eso es lo que entendemos por perseverancia. Y de ahí venimos con el mensaje para nosotros hoy, que hay que recordar, y esperemos que no se aburran, y si se aburren se los volveré a repetir. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, cuál es la exhortación de Cristo a la iglesia, cuál es la exhortación de Cristo a las 7 iglesias, en una sola palabra: persevera. Si Satanás arrecia el mensaje de Cristo a la iglesia, es persevera. Si el imperio quiere que claudiques y que te comprometas en adoración falsa, Cristo te dice: persevera. El falso profeta quiere que adores a cualquier cosa, incluyendo al Dios Trino. Cristo te dice: persevera. El Señor Jesús nos está diciendo, hermanos, perseveremos. La victoria es segura y ha sido obtenida. La victoria es una realidad, y quiere que le diga algo. Juan la vio, y si piensa un poquito, hermano, en esta visión, Juan lo ve a usted y a mí, que vamos a perseverar hasta el final en Cristo. Piénselo por un momento. Eso es lo que Juan vio: al pueblo de Dios parado sobre el mar de cristal, aquellos que han sido victoriosos por la sangre del Cordero. Y aquí hay algo que quiero que recordemos, mis amados hermanos: el propósito de nuestra existencia. Efesios capítulo 1, versículo 10. El propósito de la redención, el propósito, el fin de todas las cosas se ve aquí. Versículo 10, de reunir algunas cosas, no todas las cosas, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las cosas que están, ¿dónde, hermanos? En los cielos, como las que están en la tierra. Y piénselo por un momento, mis amados hermanos: todas las cosas es un término amplio, ¿cierto? Es un término inclusivo. Nada se va a quedar por fuera. Este versículo nos está hablando de la culminación de la historia que se va a ver ejecutada y que vamos a ver con detalle, por ejemplo, en el capítulo 21, cuando vemos cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a ver con claridad la consolidación de los que una vez fuimos separados del reino de los cielos y los que estamos en la tierra, completamente juntos bajo el señorío de Cristo. Cielo nuevo y tierra nueva es técnicamente decir el cielo arropándolo todo. Eso es lo que oramos cuando decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra oración, esa es nuestra esperanza. Por eso perseveramos. El Señor lo dijo: en la casa de mi Padre, Juan 4:2, muchas moradas hay. Y hago una pausa ahí, hermanos. ¿Saben cuál es el contexto que se está dando ahí, cierto? El Señor anuncia que uno de sus discípulos va a traicionarlo. El Señor anuncia que va a haber sufrimiento y persecución a sus discípulos, que la cosa se va a poner difícil. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Recuerden la esperanza. Porque para rematar, el Señor había dicho que se tenía que ir. Para colmo de mal. Así que ya algunos discípulos probablemente estarán pensando: mejor tengo que abandonar el barco.
Pero el Señor les afirma, les asegura con esta esperanza, mis amados hermanos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a hacer qué cosa, mi hermano, a preparar lugar para usted y para mí. Ahí está el gozo de la perseverancia, mis amados hermanos. Lo dijo el hermano Randy Alcorn y quisiera citarlo. El cielo es el hogar de Dios, la tierra es nuestro hogar. Jesucristo, como el Dios hombre, une para siempre a Dios con la humanidad y por lo tanto une para siempre el cielo y la tierra. Y es lo que usted y yo vamos a disfrutar para siempre. Así que, mis amados hermanos, considérelo. La victoria y la exaltación del pueblo de Dios está más que garantizada. Y la victoria, mis amados hermanos, se evidencia en la perseverancia, en la paciencia y en la fe de los santos. Ya sea en la persecución o en la obediencia de sus mandatos, en expectativa del reposo eterno. Recuerden, por ejemplo, lo que vimos en Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, sin importar lo que el mundo diga. Esos son los que estarán de pie en el mar de cristal. Ahora, hermanos, qué poderoso mensaje se nos está dando aquí. Permítame leerles una cita del hermano Joel Dickey. Qué consuelo es saber que el Señor está con nosotros mientras viajamos por el desierto de este mundo. Cuando pensamos que estamos solos, el Señor está con nosotros como una columna de nube y una columna de fuego, guardándonos y protegiéndonos. Mientras caminamos por el desierto hacia la tierra prometida, Satanás nos persigue, sí, pero el Señor nos protege con muros a la derecha y a la izquierda, delante y detrás. Y antes de que nos demos cuenta, Dios destruirá al dragón y a las dos bestias. Y aquellos que intentan marcarnos con la marca de la bestia serán destruidos también. Perseveremos, mis amados hermanos. La tercera estrofa del himno 466, ese era el plan que teníamos cantarla hoy, tiene esta porción del texto en mente. ¿Se acuerdan de la estrofa? Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Y oído, quisiera unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Tenemos la victoria porque Cristo nos salva. Y lo que me lleva brevemente, hermanos, a que observemos a la iglesia de Dios en adoración. Piénselo por un momento, hermanos. El pueblo victorioso estaba en pie sobre el mar de cristal. Sin embargo, no estaban con las manos vacías. Si siguieron la lectura, había en la mano de cada uno de los que estaban sobre el mar un arpa. Y cuando usted ve arpa en la Biblia, sabe que es tiempo de cantar. Y si es tiempo de cantar, es tiempo de alabar y tiempo de adoración. Es el acto que más veces hemos repetido desde que llegamos al capítulo 4 de nuestro texto. En el trono de gracia, adoración. Capítulo 5, adoración. Adoración, adoración en virtud de la obra del Cordero. Mis amados hermanos, la victoria del pueblo de Dios no existe separada de la obra del Dios Trino. Y permítanme hablar de alabanza por un momento, porque creo que hay que hacerlo. Si usted quiere saber cuáles son los mejores cantos de alabanza, no piense en la casa editorial X o Y. No piense en el grupo musical X o Y. No piense en el cantante X o Y. Si usted quiere saber cuáles son los mejores cantos de alabanza, los mejores cantos de alabanza
son aquellos como lo del canto que vamos a ver, aquellos que exaltan la persona y la obra de Dios, tanto en la redención como en el juicio. Esos son los mejores cantos de alabanza que hay. Lo puede cantar el más malo de los cantantes, pero si lo canta como es, ese es el mejor canto que hay. Porque es la verdad. Los cantos que son egocéntricos, los cantos que se enfocan en el hombre y su obra y su persona, no reflejan la realidad del evangelio ni el testimonio de la adoración celestial. El canto de las personas que estaban sobre el mar de cristal no era: grande y maravilloso somos nosotros que resistimos la lucha y la prueba. Nadie nos resiste a nosotros. El canto no tiene nada que ver con eso, hermano, porque la gloria es única y absolutamente de Dios. Soli Deo Gloria. Y este canto, mis amados hermanos, no es la excepción, y no lo es porque la iglesia solamente encuentra gozo, consuelo y esperanza cuando canta la verdad, mis amados hermanos. Cuando cantamos la mentira, hermano, se acaba la canción y nos vamos por la calle y no tenemos la herramienta que nos sostiene. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo se tienen que hablar los hermanos en Cristo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así nos hablamos los creyentes, nos exhortamos con la verdad, nos reprendemos con la verdad, nos amamos con la verdad. Es lo que nos revela este canto. Y el canto, mis amados hermanos, tiene dos partes. Brevemente, es importante que la observemos. Una parte describe la persona y la obra del Dios Trino, y la segunda parte da la respuesta precisamente a la persona y a la obra del Dios Trino. Versículos 3 y 4 lo leímos en el llamado a la adoración. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, hermanos, aquí pareciera que hay dos cantos, pero la realidad es que hay uno. El canto de Moisés y el canto del Cordero son el mismo canto. El canto de Moisés apunta al verdadero canto de redención, a la figura del canto de los que han sido redimidos por Cristo Jesús. Y note, mis amados hermanos, cuál es la resaltación, su persona y obra. Y note, dice el versículo: grandes y maravillosas son tus obras. Y si se dieron cuenta, tal como la señal era grande y maravillosa. La iglesia de Dios, mis amados hermanos, está alabando al Señor por la grandiosa señal de la más grande obra hecha por Dios, que es la redención de pecadores. Algunas personas piensan que el milagro más grande del Señor es sanar a un cojo, darle vista a un ciego. Esos son señales impresionantes, mis amados hermanos, pero el más grande milagro de toda la historia del mundo mundial es agarrar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Ese es el mayor y más grande milagro de todos, y eso es lo que adora y canta el pueblo. Salmo 118, 22 dice, por ejemplo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué cosa, hermanos? La cabeza del ángulo. Versículo 23: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa, admirable ante nuestros ojos. ¿Has visto la mayor maravilla de la historia? Puedes dar el testimonio de cómo el Señor agarró tu corazón empedernido, de tu corazón vuelto al mundo, muerto en sus delitos y pecados, y que recibió vida.
Si lo has experimentado, mi amado hermano, esas obras maravillosas requieren acción. La primera, sus obras son para ser alabado. Salmo 139, 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, asombrado, y mi alma lo sabe muy bien. Las obras de Cristo, las obras de Dios, tienen que ser también proclamadas. Salmo 145, 6. Del poder de tus hechos, estupendo que harán los hombres, hablarán y yo publicaré tu grandeza. Las obras maravillosas de Dios son para alabar y para proclamar. Quiero que consideren, hermanos, las iglesias atacadas por Satanás encuentran en el recorderis de la obra del Señor su gracia, su favor para su pueblo, su poder y su fortaleza, una y otra vez. Cuando nos sentimos oprimidos, lo que debe venir a nuestra mente es, si el Señor lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, porque Él cumplirá su propósito en nosotros, porque aquella cosa que Él comenzó en nosotros, la va a cumplir. Se nos dice el Señor Dios Todopoderoso, y hermano, aquí quiero hacer el énfasis porque esta parte es importante. El Señor Dios Todopoderoso se puede ver a simple vista, que se refiere a su omnipotencia, su poder absoluto. Pero hay algo más que ver, hay algo más que hurgar, si me permiten mostrarle, mis amados hermanos. Si lo consideran por un momento, ese es el nombre por el cual Abraham conoció al Señor, El Shaddai. Acompáñenme a Génesis 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese relato es importante, mis amados hermanos, porque recuerden cuál era la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Esa era una pareja entrada en años. Y había un pequeño detalle, que como que no estaban en edad de dar a luz. ¿Cierto? Ese era el problema. ¿Cómo el Señor va a hacer semejante cosa? ¿Cómo es posible que el Señor haga que Sara, que ya había pasado la costumbre de las mujeres pudiera tener un hijo? ¿Y sabe cuál fue la tentación de Sara y de Abraham? Tenemos que ayudar a Dios. Esto se ve muy difícil para él. Él necesita intervención de las criaturas para que lo ayuden a cumplir el plan, ¿se acuerdan? Y le dice Sara a su esposo Abraham, mira, aquí está la empleada. Yo creo que ella puede darnos el hijo que necesitamos. Así que aquí está. Y Abraham dijo, no, incapaz sería yo, mi pacto. No, él no dijo eso. Él dijo, de verdad tenemos que ayudar a Dios. Así que voy a coger una, con mucho dolor y esfuerzo, voy a coger una por el equipo. Pero no lo voy a disfrutar, mi amor, créeme. Así fue como terminó el asunto. Y todos sabemos qué fue lo que pasó. Salió un hijo, pero el Señor le dijo, ese no es el hijo de la promesa. Ese no es. Y de nuevo, parte del problema que está pasando en el Medio Oriente comenzó por ahí. Así que cuando lleguemos a Gloria, hablemos con Abraham y expliquémosle a Abraham qué pasó. Tú no sabes el problemón que formaste por este relajo. ¿Ok? Pero estando inconsciente de con quién él estaba lidiando, lo que nos pasa a usted y a mí constantemente, hermano.
que decimos que creemos en Dios, pero pensamos que Dios necesita nuestra ayuda para cumplir su propósito y comenzamos a desconfiar, comenzamos a dudar, comenzamos a buscar rutas alternas, porque no puede ser. ¿Y sabe qué le tuvo que recordar el Señor? Espérate, hermano. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de llevar a cabo todos mis propósitos, mis planes, al fin más pleno y más glorioso, sin importar cuál aparentemente sea la oposición. Y es un recordatorio, mis amados hermanos, que las promesas hechas por Dios las cumple Él. Usted no las tiene que ayudar a cumplir, porque son de Él. Y Él es capaz de cumplirlo todo. Abraham tuvo que recordar que el Shaddai es todo suficiente y que Él es nada suficiente. Y es lo que usted y yo tenemos que recordar, que Él es suficiente para todo lo que necesitamos y usted es absolutamente insuficiente. Eso es lo que nos recuerda que Él es el Todopoderoso. El nombre de Dios se nos presenta como el todo bondadoso en la plenitud y fecundidad que otorga a todos los que confían en Él y esperan pacientemente en Él. Mis amados hermanos, considérenlo por un momento. El nombre Abraham significa Padre respetable, Padre exaltado, y su nombre fue cambiado a Abraham, Padre de multitudes. ¿Lo hizo él? No, lo hizo el Shaddai. Y ese es el pueblo que adora al Señor. ¿Qué quiere decirle esto a usted y a mí, mi amado hermano? Que la obra de salvación no depende de su esfuerzo alguno, de su estrategia, de su técnica, de su inteligencia, de su habilidad, de qué bien canta, de qué bien baila, sino depende de en quién está su confianza, si usted confía en el Shaddai. La salvación es del Señor, la obra es del Señor y las fuerzas son de Él, no suyas, no mías, y están en abundancia. Así que disfruta usted de la abundancia, suficiencia y bendición abundante que da el Señor. O está como las personas que tienen la marca de la bestia, expuestos a lo que sigue. La abundancia, la plenitud de la ira de Dios, del mismo Shaddai, que es todo suficiente para juzgar a aquellos que rechazan al Cordero. Justos y verdaderos son sus caminos. Y esto es con referencia a su carácter recto, justo. Nos habla de la perfección moral de Dios que está en despliegue aquí. Dios no obra como un dictador, sino como su gloria se expresa. Dios no se puede expresar de otra manera que no sea moral, santa, perfecta y justa. Y lo vamos a ver ligado con su juicio. Lo vemos en el aspecto de que sus justos juicios son verdaderos, lo que es verdadera retribución para aquel que rechaza la abundancia que Dios ofrece. Y quiero darle brevemente 2 versos para ratificarlo antes de ir al tercer punto. Deuteronomio 32:4. Note, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. ¿Recuerdan lo que hablamos esta mañana, hermano? Usted puede acusar a Dios de nada que no sea ser justo y verdadero, porque no hay ninguna iniquidad en Él. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es la pregunta retórica. Note lo que dice el versículo. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes se tropezarán con ellos. Porque no hay otro camino. O andamos en la rectitud de Cristo o andamos sin rectitud, tropezados. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Al Rey de los Santos, el que gobierna soberano la historia de su pueblo. Permítame marcar la pregunta retórica. ¿Quién no te temerá
y glorificará tu nombre. Esa es una pregunta retórica, ¿cierto? Porque el punto de la historia es precisamente que ya no hay rebelión y ya no va a haber gente que no tema ni glorifique su nombre. Se va a cumplir lo que el ateo que les mencioné soñaba. Se va a acabar porque todos le temerán, porque la tierra será llena de la gloria de Dios. El fin de la rebelión es una realidad y todos conocerán al único Dios verdadero, porque solamente Él es santo. ¿Y qué quiere decir aquí? Que Él es santo. Solamente Él es trascendente. Solamente Él está fuera del ámbito de lo común. Todo lo demás, si usted le dice, no, yo soy especial, usted no es especial. Usted está dentro del ámbito de lo común. ¿Sabe qué lo hace especial? Tener comunión con el Dios trascendental. Ese es el punto a entender aquí, mis amados hermanos. Eso es lo que significa que Él es santo. Acompáñenme a Jeremías capítulo 10, versículo 7. Y van a ver que hay un lenguaje similar. Jeremías está haciendo un planteamiento igual, porque está haciendo transmitiendo una advertencia del Señor al pueblo que se guarde de ir tras las otras naciones que adoran dioses de mentira, dioses de palo, que los adoran y los visten y los ponen en un palo y los cargan y los llevan a pasear y no pueden hablar y no pueden hacer nada. Pero hay gente que está haciendo eso aún hoy en el siglo XXI. Así que usted sabe a lo que me refiero aquí. Jeremías 17 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todo tu reino no hay semejante a ti. Así que aquella persona que le dicen yo soy espiritual, yo me considero una persona espiritual porque yo adoro las energías ciclotrónicas del universo. Y yo me considero especial porque en mi corazón hay un aprecio por las energías que fluyen. Todo eso es común. Todo eso es idolatría. Todo eso es paganismo. No hay semejante a Dios. Jeremías 10:10 lo ratifica. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Su indignación. Y es a partir de aquí, mis amados hermanos, que se cierra el paréntesis. Y la intención del paréntesis es animar al pueblo de Dios. Se vuelve entonces la atención a la premisa principal, la copa de la ira de Dios derramada. Y mis amados hermanos, permítanme los últimos 4 minutos para hablar de la gloria de Dios en juicio. El pueblo de Dios es victorioso. El pueblo de Dios está seguro. El pueblo de Dios no sufre la ira de Dios. El pueblo de Dios disfruta del amor, de la misericordia, de la gracia, del favor, de la bendición que es en Cristo Jesús. Pero aquellos que lo rechazan, también le dan gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios se glorifica tanto en la misericordia como en el juicio, porque en ambas cosas se revela su carácter moral. Éxodo 34:6, ¿se acuerdan cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria? Y cuando se le muestra la gloria a Moisés, se le muestra con una proclamación. A todo eso fantástico que probablemente vio Moisés, se proclaman unas palabras interesantes. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y algunos quisieran que eso terminara ahí. Pero no termina ahí la proclamación, ¿cierto? Versículo 7, se sigue poniendo bueno. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y todo el mundo quisiera que terminara. Ahora sí, córtalo ahí. No termina ahí. ¿Ven lo que dice ahí? Y no tendrá
De ningún modo. Ese ningún modo importante. No hay manera que tenga por inocente al malvado, porque visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nadie se escapa de la ira de Dios si no es en Cristo Jesús. Esa es la única manera de escapar la ira de Dios, mi amado hermano. Si usted ha puesto su fe en arrepentimiento, en el Hijo de Dios que Él envió, usted es declarado no culpable. Mis amados hermanos, a muchos no les gusta este atributo, pero considero por un momento, ese es un atributo comunicable. Dios, que lo creó a su imagen y semejanza, lo creó igualito que Él. ¿O usted no se siente mal cuando usted escucha la noticia de que un político corrupto se salió con la suya? Usted se siente rico, se siente bien. Ah, qué bonito, encontró misericordia. Bien por él. Así se siente usted. ¿Cómo se sintió usted cuando vio al expresidente de la República bailando en Colombia en una discoteca? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Sabe por qué se sintió como se sintió? Porque su corazón anhela justicia. Porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que estamos viendo cuando se derramen las 7 copas de la ira. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Qué hay que llamar la atención aquí? ¿De dónde salen, hermanos? Del templo. ¿Sabe qué otra cosa tiene que notar? La vestimenta. Es la misma vestimenta que vemos descrita que tenía el Hijo del Hombre. Cuando comenzamos a leer esto en capítulo 1, es la misma vestimenta que vio Daniel cuando vio al Hijo del Hombre en toda su gloria. ¿Y qué nos indican estas dos cosas, mis amados hermanos? Lo primero, que el juicio proviene del trono de Dios. No es juicio de Satanás, no es coincidencia, no es capricho, es Dios el que derrama las copas de la ira. Para que no cometa el error, hermano, cuando comencemos a ver las copas derramándose, no diga, uy, pero qué malo el diablo. No, es Dios el que está derramando las copas de la ira. Y la vestimenta de los ángeles nos habla, nos explica que aquellas personas están operando de parte como agentes del Hijo del Hombre, del Cordero. Mis amados hermanos, el juicio proviene del trono de Dios. La morada de Dios es la fuente del juicio. En contra de aquellos que rechazan y quienes quieren desligarse de Él. El caso de la persona atea a la que le mencioné, se va a dar cuenta de que cuando así Dios lo disponga, no porque Él quiere, sino porque Dios lo dispone, se va a acabar la rebelión. Y Él debería ver este tiempo en el que se está quejando y burlando de Dios y de la gente, para aprovechar la misericordia que se da aún en la proclamación del Evangelio por parte de la iglesia de Cristo. Porque mientras Él está despotricando, todavía está siendo objeto de la misericordia de Dios, que le está dando aire para respirar y le está dando inclusive aire para blasfemar. Pero Dios lo está llamando al arrepentimiento. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie, note eso, podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y con esto me callo. Son 7 copas de 7 plagas que contrastan con las copas o el incenciario. Recuerdan que tenían
santos en el cielo cuando clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? Y recordemos que llega el momento en que esas incenciarios se llenan con fuego y se arrojan a la tierra. Ese es el contraste. La vindicación, la respuesta de esa oración entra en esencia aquí, mis amados hermanos. Y note, nadie en gloria, nadie en gloria, nadie en el cielo puede estar en su presencia mientras Él está juzgando al mundo. Piense en eso por un momento. Usted ha hecho el juego ese de sentarse a ver el sol sin lente. Usted sabe a cuántos miles de kilómetros está el sol de aquí. Y si usted se sienta y que voy a ver el sol directo cara a cara, usted sabe lo que le va a pasar si ha hecho el juego. La presencia de Dios es similar, o peor, deberíamos decir. Es lo que se nos está transmitiendo aquí. Y nadie podía detener el juicio. Si lo piensa por un momento, hermano, ahí no hay tiempo de intercesión. Ahí se acabó la intercesión. Ahí no hay momento para pedirle al Señor: Señor, por favor, ten. Se acabó. Se acabó el tiempo. ¿Saben quién lo entendió? Una persona del Antiguo Testamento que no era Daniel, pero estaba en los tiempos de Daniel. El rey Nabucodonosor. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra delante de él son considerados como nada. Y él hace según la voluntad del ateo. Y él hace según la voluntad del pastor. Y él hace según la voluntad del hermano diácono. Él hace según su voluntad, donde sea, en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. Y note lo que dice ahí: no hay quien detenga su mano y le diga: ¡hey! ¿Qué estás haciendo? No existe. Y es lo que se nos está diciendo aquí. Que mientras sale el humo de su presencia, voy a entrar en acción. No hay vuelta atrás. Por eso, mi amado hermano, el día de salvación es hoy, no mañana. Porque el día de mañana no está prometido para nadie. Eso no es cliché, hermano, eso es realidad. ¿Usted está listo para ese día? Medita seguido en ese día. ¿Estarás de pie en el mar de cristal en ese día? ¿Ya Juan te vio? ¿O estarás junto con aquellos que cantan lo mismo que el ateo criollo, rechazando la gracia de Dios, confiando en su propia justicia, moviéndose en su propia soberbia? No tiene que ser así, hermano. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y vive. Señor te bendiga ricamente, mis amados hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que nosotros estamos, por tu gracia, por tu amor, no expuestos a ira. No somos hijos de ira ni de desobediencia, somos hijos de gracia y de amor. No porque seamos los más bonitos, no porque seamos los más guapos, no porque seamos los más inteligentes, sino porque Cristo nos amó primero. Gracias, Señor, por la misericordia en Cristo, y ayúdanos, te pedimos, a ser instrumentos de tu paz. Que podamos entender que somos un pueblo victorioso, capaz de perseverar en fe en ti, y que nuestro galardón nos acompaña en moradas eternas contigo, nuestro Señor. Ayúdanos a ver la esperanza, ayúdanos a perseverar tal como hemos sido exhortados, y ayúdanos, Señor, a compartir el mensaje de esperanza, de que hay salvación en aquel que confía en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias por los hermanos aquí representados. Ayúdanos a vivir conforme a la realidad. Y, Señor, concede salvación a aquel que has dado en tu santo decreto. Es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén y amén.